Muy buenas tardes, chiquillos. Damos inicio a la última clase de esta semana, clase del día viernes de lenguaje, ¿cierto? Después tenemos otra más de historia, pero vamos a dar inicio con esta. Y antes de empezar, como es costumbre, vamos a empezar con una pequeña oración, así que ustedes en sus casitas, manitos juntas y repiten en sus cabecitas. Señor, le queremos dar gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por habernos otorgado una semana más de vida, de clases, de poder compartir con mis compañeros, con mis profesores, por poder haberlos visto, por poder haber llenado mi cabeza de nuevo conocimiento, de nueva sabiduría. Te quiero aprovechar de pedir que cuides a mis padres, a mis profesores, a los directivos, a mis hermanos, familiares cercanos, a mis amigos y compañeros. Ayúdalos a que cada vez salgamos mejor de esta situación. Ayúdanos a sentirse bien. Ayúdanos a todos a poner atención en clase, a que el profesor eh, pueda hacer su clase tranquilo, a que nosotros hagamos caso, sigamos las instrucciones. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Ahora, como es costumbre también, vamos a mencionar nuestra fortaleza del carácter, que es soy responsable, y la frase del día viernes es: con la ayuda de mis padres aprendo a manejar mi rabia, a encontrar la calma y pensar antes de actuar, porque no quiero herir a nadie, ¿ya? Eso es lo que hacen las personas responsables, ¿cierto? Cuando se encuentran en un momento de tristeza, de enojo, de frustración, siempre yo tengo que acudir a mis padres porque ellos me van a dar la solución pertinente para yo poder actuar de buena manera, ¿ya? Así que ahí les dejo este pequeño consejito. Las normas de la clase dice así: 1. Asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos, si no llegan a esa hora no van a poder ingresar. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto a las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas o juguetes en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y 10. El estudiante que se le llame la atención en más de 3 ocasiones será eliminado de la clase, solo podrá entrar a la siguiente y quedará registrado un cuaderno de vida del profesor. ¿Ya? Esas son las 10 clases que tenemos acá. Antes de iniciar, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos que hacer un pequeño hacer ahora, que consiste en una comprensión lectora. Van a leer el texto que aparece en las páginas 21 y 22. Luego van a responder la pregunta que aparece a continuación abajito. Se revisará la actividad en conjunto. Este es el texto: la gorgona medusa. Ustedes lo leen ahí y después lo leen ahí y responden: ¿qué hace la gorgona medusa a las personas? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la gorgona? Solamente tienen que responder eso. La clase de hoy día, viernes 09 de abril del 2021 o viernes 09 del 04 del 2021, y el objetivo de la clase es emitir una opinión sobre los personajes usando el modelo RICE. Igual como lo que hicimos en la clase de ayer, ahora vamos a emitir opiniones sobre personajes, ¿ya? Y para eso yo tengo que responder 2 preguntas para poder después yo poder dar mi opinión de manera fundamentada con el modelo RICE. Subrayo el objetivo y ahí están los datos del profesor, ¿cierto? Yo aquí la pregunta que yo les hago es: ¿cómo emitir una opinión sobre un personaje o cómo dar una opinión sobre un personaje? Bueno, para emitir una opinión sobre un personaje debo hacerme 2 preguntas y esto lo tienen que anotar. Primero, ¿qué hace el personaje? Y 2, ¿cuál es mi opinión? Yo, una vez que sé lo que hace el personaje, yo ya estoy capacitado para dar mi opinión. Por ejemplo, el ogro es una criatura que se come niños y devora a todos los animales y los seres vivos que encuentre en su paso. ¿Qué hace el personaje? Se devora niños, se devora a todos los seres vivos que encuentra a su paso. ¿Cuál es mi opinión respecto a las acciones que hace el ogro? El ogro es un ser perverso, un ser malvado, porque se come niños y se devora a los seres vivos que encuentra a su paso. Esa es mi opinión. Yo, teniendo ya mi opinión lista, mi opinión clara, puedo después responder el modelo RICE. Observen cómo voy a hacer yo. Escuchen atentamente la lectura del siguiente relato. Sigan la lectura del profesor y pueden continuar ustedes, ¿cierto? Porque yo puede que les diga: yo voy a leer hasta aquí, continúa tú, Martín, continúa tú, Alejandro, por ejemplo. Luego observen cómo el profesor trabaja y posteriormente trabajen ustedes de manera individual. Dice: la gorgona medusa. Existen muchos héroes griegos, pero los más antiguos fueron los que realizaron las hazañas más increíbles y maravillosas. Perseo era uno de esos héroes fuertes y valientes. Se hizo famoso por poner fin al terror impuesto por la gorgona medusa, que convertía en piedra a todas las personas que la miraban. Las gorgonas eran seres repulsivos, con colmillos de jabalí,
cabellera formada de serpiente y cuerpo cubierto de escamas, alas doradas y garras desde las manos hasta los pies. ¿Ya? Medusa era un ser monstruoso. A Medusa no se le podía mirar a la cara, pero no porque fuera horrorosa, sino porque en cuanto la mirabas te convertía en piedra. Así que todo el mundo tenía miedo de ella. Un buen día, el valiente Perseo decidió acabar con Medusa y liberar al mundo de convertirse en estatua de piedra. Perseo tuvo que pedir ayuda. Fueron los dioses griegos quienes ayudaron a Perseo haciéndole algunos regalos que necesitaría para vencer a Medusa. Atenea le dio un escudo que era a la vez un espejo. Zeus le dio un cuchillo con un filo muy cortante. Hermes le prestó sus sandalias aladas y Hades le dejó su casco que le hacía invisible. Provisto de todos estos regalos, Perseo se fue al encuentro de la Gorgona y allí se encontró a Medusa, paseando mientras convertía en estatuas de piedra a todo aquel que se encontraba por el camino. Cuando Medusa se sentó a descansar, Perseo empezó su trabajo. Como no podía mirar a los ojos porque se convertiría en piedra, utilizó el escudo espejo para controlar los movimientos de Medusa. En cuanto la vio sentada y descansando, Perseo se puso su casco que le hacía invisible, se colocó sus sandalias de alas y salió volando con el cuchillo en la mano lista para cortarle la cabeza. Perseo logró cortarle la cabeza a Medusa y guardarla en una bolsa opaca para que no pudiera convertir en piedra a nadie más. Además, de la sangre de Medusa nació el famoso caballo Pegaso, un caballo que volaba y que Perseo utilizó para llegar a casa cuanto antes. Luego de haber leído el texto, ¿qué opinión tiene la Gorgona Medusa? Luego de haber leído el texto, ¿qué opinión tienes de la Gorgona Medusa? La pregunta es, ¿qué opinión tienes de la Gorgona Medusa? Entonces, yo sé que el modelo RISE me dice que tengo que sacar parte de la pregunta para yo poder responder. Entonces digo, voy a sacar esta parte de la pregunta. Opinión, ¿ya? Mi opinión, en mi opinión, la Gorgona Medusa, ¿ya? Voy a ocupar estas frases. En mi opinión, la Gorgona Medusa para empezar a responder más adelante. Miren cómo lo hago. ¿Qué debo hacer para emitir una opinión sobre la Medusa? Primero, ¿cierto? Para emitir una opinión sobre la Gorgona Medusa, debo preguntarme, primero, ¿qué hace el personaje? El personaje, pienso yo, ¿qué hacía el personaje? El personaje convertía en piedra o en estatua de piedra a todo aquel que la miraba, ¿ya? Y una vez que tengo la acción que hacía el personaje, que era convertir, ¿cierto?, a todas las personas en estatuas de piedra, puedo dar mi opinión y me pregunto, ¿cuál es mi opinión respecto a lo que hacía la Gorgona Medusa? Si convertía a todas las personas en piedra con solo mirarla, era un ser tenebroso porque lo que hacía era privar de la vida a las demás personas. Al convertirlo en piedra le quitaba la vida. Ya era un ser malo, era un ser perverso porque convertía a la gente en piedra o en estatuas de piedra. Y por último escribo mi opinión usando el modelo RIS. ¿Ya? Aquí está lo que yo dije, ¿qué acción hace Medusa? Convierte a todas las personas en estatuas de piedra. ¿Y cuál es mi opinión? En mi opinión, Medusa es un ser perverso, ¿cierto? Ahora el modelo RISE. ¿Cuál era mi opinión sobre Medusa? Dijimos que lo primero que yo tenía que hacer era repetir parte de la pregunta. Decía, ¿cuál es mi opinión sobre Medusa? Entonces yo voy a empezar. En mi opinión, ¿cierto? Porque me está pidiendo mi opinión. La I, incluyo mi opinión. Medusa era un ser perverso. En mi opinión, Medusa era un ser perverso. 3. Cito evidencia del texto. ¿Por qué? Porque en el texto dice que convierte a todas las personas que se cruzan su camino en una estatua de piedra. Eso lo decía el texto. Y 4. Explico mi evidencia. Esto quiere decir que sus acciones son perversas, por lo tanto es un ser malvado. Ahí está mi respuesta del modelo RISE sobre qué opinaba yo sobre la Gorgona Medusa. Práctica guiada, y esto lo vamos a hacer en conjunto en clases. Vuelve a leer el texto La Gorgona Medusa. Luego responde la actividad número 2 del CT. Utiliza el modelo RISE para responder. Recuerda identificar qué acción hace el personaje y cuál es mi opinión. Ahí está el texto, ustedes lo leen, ¿cierto? Ya, lo leen, ahí está. Y la pregunta de la actividad dice, basándote en el texto La Gorgona Medusa y en las acciones que hace Perseo, ¿cuál es su opinión de Perseo? Entonces yo empiezo aquí, primero la R, tomo parte de la pregunta, me dice, ¿cuál es la opinión? En mi opinión, Perseo, listo, incluyo mi opinión, ¿cierto? En mi opinión, Perseo, ¿cómo era Perseo? ¿Qué hace Perseo? Me pregunto yo, el personaje, ¿cierto? Porque una de las preguntas es, ¿qué hace y cuál es mi opinión? ¿Qué hace Perseo? Perseo era valiente porque se atrevió a encarar a Medusa y
con ayuda de algunos dioses pudo derrotar a Medusa. Era inteligente, era valiente porque con su escudo, ¿cierto? Él podía ver los movimientos de Medusa, ya que no la podía mirar a los ojos y no se convertía en piedra. Entonces eso me dice que era astuto, que era inteligente y que era valiente. Entonces, en mi opinión, la letra R, en mi opinión, Perseo era astuto e inteligente. En mi opinión, incluyo mi opinión, Perseo era astuto e inteligente. Letra C, cito la evidencia, porque en el texto dice que era inteligente y que fue el único que se quiso enfrentar a la Medusa para poder derrotarla y así evitar que ella transformara a más personas en estatuas. Explico evidencia, esto quiere decir que Perseo era una persona con un valor enorme y con una fortaleza tremenda y que era muy fuerte porque fue capaz de derrotar a Medusa. ¿Ya? Ahí está mi respuesta con el modelo RISE. Ustedes la hacen. Práctica independiente. De manera individual, completen la actividad número 3 del CT. Lean el texto La Quimera en la página número 23 y luego respondan usando el modelo RISE la pregunta que aparece a continuación. Recuerda identificar qué acción hace el personaje y cuál es mi opinión. Este es el texto, La Quimera, ustedes lo leen, ¿cierto? Y ahí después la pregunta dice, ¿cuál es tu opinión sobre Belerofonte? Belerofonte es un personaje que aparece ahí. Recuerden, cuando ustedes ya tengan aquí, les voy a dar una pista. La primera es tomar parte de la pregunta. Como dice, ¿cuál es tu opinión? En mi opinión, escriben en la letra R, y aquí en la I ustedes incluyen su opinión, pero antes de incluir su opinión, deben preguntarse, ¿qué hace Belerofonte? ¿Y cuál es su opinión respecto a lo que hace? Y ahí colocan, Belerofonte era inteligente, o Belerofonte era una buena persona, o Belerofonte era un héroe, o Belerofonte era un miedoso, depende de lo que ustedes hayan leído. Después la C, citas textuales, lo que dice el texto, ¿ya? Porque en el texto dice que Belerofonte era bla, 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 bla. Y la E explica, esto quiere decir que Belerofonte era una persona, bla, 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 bla. ¿Ya? Ahí ustedes deben completar con el modelo RISE. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué debemos preguntar para dar una opinión sobre un personaje? Aparte del modelo RISE, nosotros tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son? Y la actividad final o ticket de salida dice, copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y apellido y escriban con letra redonda y clara. Luego, cuando terminen, sáquenle foto y envíenselo al profesor para revisar. Dice así, ticket de salida, colocan su nombre y dice, completa la siguiente opinión sobre la quimera. En mi opinión, la letra R ya está, la quimera era una criatura perversa y dañina. La letra C falta, porque el texto dice, y ahí ustedes me tienen que colocar la evidencia, ¿por qué dice aquí que la quimera era una criatura perversa y dañina? Tienen que buscar evidencias en el texto de la quimera. Y después la letra M tienen que explicar esta evidencia. Esto quiere decir que, y ahí ustedes completan. Ya solamente tienen que completar la letra C, ¿cierto? Que es citar la evidencia, y la letra E, que es explicar la evidencia. Y esa fue la clase de hoy día, chiquillos. Ayer ya trabajamos con el modelo RISE, lo hicieron bien, lo comprendieron más, así que espero que ahora podamos tener un poquito más de conocimiento de este modelo para que así podamos seguir avanzando. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos en 15 minutitos más en la clase de historia. Chau, chau.